Hoy estamos felices porque estamos en la segunda parte de esta serie que hemos titulado Prioridades. Prioridades. ¿Ok? Una de las cosas más difíciles de hacer, ¿verdad? Y la semana antepasada, cuando Álvaro habló de este tema, se escucha como si fuera un público muy grande, ¿verdad? Bájale un poquito de volumen. La semana antepasada, cuando Álvaro comenzó este tema, él hablaba de que habían que hay dos cosas muy difíciles de lograr. ¿Ustedes recuerdan cuáles son esas dos cosas? Ajá, casi. Dos cosas muy difíciles de lograr son pensar antes de hacer y hacer todo en el orden de importancia. Son dos cosas que son muy difíciles de hacer, cosas en las que tú y yo somos, no se nos da muy fácil, ¿ok? Pensar antes de hacer y hacer todo en el orden de importancia. Yo, cuando estaba estudiando este tema para compartirlo con ustedes, también me di cuenta de que eso es algo en lo que yo he fracasado, pero muchas veces, porque no he pensado antes de hacer y porque no he hecho las cosas en el orden de importancia. Así que pronto en la vida uno tiene que saber que Dios tiene que estar primero y que uno debe colocar las cosas en el orden de importancia. Y si yo te preguntara, si por ejemplo tú y yo tuviésemos una de esas conversaciones sinceras y nos sentáramos y dijéramos, ¿cómo están tus prioridades? Seguramente tú me dirías, Néstor, tranquilo, todo está bajo control. Pero si profundizamos un poco más, si revisamos un poquito más, tú te pudieses dar cuenta de que tus prioridades están un poquito confundidas, ¿ok? Si somos sinceros. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había hecho un pacto con él. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Pero ese pueblo rompió ese pacto. Entonces, a lo largo de la historia, de los años, Dios envía a estas personas, a estos profetas, que son esos que hablan de parte de Dios, dan un mensaje de parte de Dios al pueblo. Es la manera como Él se comunicaba a su pueblo. Y el mensaje era, vuélvanse a Dios, no dejen su vida pecaminosa, dejen la rebeldía, porque entonces si no lo hace, yo voy a permitir que otros gobiernos, otros pueblos, otros reyes los dominen. Entonces Israel no hizo caso. Israel hizo todo lo contrario de lo que Dios les había mandado. Así que Él envió esos profetas y eso fue lo que sucedió. Israel ahora estaba cautivo de un rey que ya les voy a decir cómo se llamaba. Aquí está. El gran rey Nabucodonosor, que es un bonito nombre, por cierto. Si quieres tener un hijo y no sabes qué nombre ponerle, le puedes poner Nabucodonosor. ¿Cómo se dirá en inglés? No, le Nabu de cariño por ser tu hijo. En inglés no sé, Nabucodonosor. Igual. Nabucodonosor. Este era el rey del mayor imperio del mundo conocido de esa época, de Babilonia. Y aquí estaba Israel siendo cautivos de este rey en Babilonia. Pero luego pasaron unos años y se levantó otro rey de otro gobierno, quien derrotó a este señor, a Nabucodonosor. Entonces este rey, Dios permitió que él, por medio de un decreto, dejara que los judíos que estuviesen cautivos en Babilonia regresaran a Jerusalén a reconstruir su ciudad. Pero Dios lo que les pidió es, ahora ustedes van a tener una nueva oportunidad y yo quiero que ustedes comiencen con el templo, reconstruyan mi templo y luego se dedican a hacer todo lo que quieren hacer, ¿ok? Ahora, ¿qué creen ustedes que hizo Israel? Hicieron todo lo contrario otra vez. Cualquier parecido, eso no coincide. ¿Y por qué Dios dice el templo? Porque dice, reconstruyan primero el templo, porque el templo para los judíos era algo muy importante. No solo porque el rey Salomón, tú sabes, ese rey sabio, lo había construido, sino porque Dios mismo había diseñado, Él mismo había dicho, estos son los materiales que quiero que usen, así son las dimensiones, y era el centro espiritual donde ellos se conectaban nuevamente con Dios. Entonces Dios les da una oportunidad y lo que les dice es,
vas a comenzar de nuevo, tienes una nueva oportunidad de hacerlo bien. Ahora, vas a hacerlo primero en el lugar donde tú te conectas conmigo, ¿ok? Si tú sales del exilio y vas a un nuevo lugar donde tienes la oportunidad de hacerlo bien, lo que Dios quiere es que tú comiences con el centro espiritual. Y más adelante, él habla acerca del templo, pero más adelante en la Biblia dice que nosotros somos el templo, ¿ok? Entonces luego, aquí es donde entra Álvaro, ¿verdad? Con su prédica, y nos habla acerca de Ageo. Y el mensaje que Dios les dice al pueblo, porque ya ellos estaban tan atareados con lo que estaban haciendo, viene este profeta Ageo y les dice esto: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Ellos olvidaron completamente sus prioridades. Entonces, Álvaro también nos hablaba algo de lo que es urgente y lo que es importante, y es una lucha entre ellos dos: qué es importante y qué es urgente, ¿ok? Y aquí les voy a dejar este cuadro. Si ustedes quieren pueden tomarles una foto, ¿ok? Porque entonces con eso ustedes podrían evaluar entre las cosas que ustedes hacen, qué cosas son urgentes, qué cosas son importantes, qué cosas no son urgentes y qué no son importantes. ¿Está bien? Entonces yo les voy a dar dos ejemplos, quizás tres. Trabajar es urgente y también es importante. Cumplir con el compromiso establecido, ¿verdad? Ese es tu trabajo, tu fuente de ingreso. Responder al compromiso establecido. Si tú diste tu palabra de que ibas a ir, de que ibas a hacer esa actividad, de que te ibas a hacer aquello, tú tienes que cumplir tu palabra. Entonces, ves todos los estados, todos los que entren. Te pones ahí a revisar ahí los estados, a ver, descargando un video ahí, perdiendo el tiempo, y cosas que ni siquiera tienen que ver contigo, y eso se convierte en algo urgente, pero que no es importante, ¿ok? No es urgente, pero no es importante. Ahora, ¿qué no es urgente? Perdón, ¿qué no es urgente, pero qué es importante? Planificar, hacer ejercicio. Eso es importante, pero no lo hacemos porque no es urgente. Imagínate que este cuadro está lleno con las cosas que tú haces en tu día a día. Más o menos así, ¿sabes? Más o menos así. Ok, en este cuadro, ¿dónde crees tú que tú podrías ubicar a Dios? ¿Dónde está Dios ahí en tu lista? Piensa. ¿Dónde lo ubicamos nosotros? Esto me ha pasado a mí muchas veces. No crean que yo estoy aquí porque voy a decirles que yo lo hago bien. No, esto me ha pasado a mí muchas veces. Me pasa todos los días, ¿ok? Entonces, aquí tengo esta pregunta: ¿cómo puedes poner a Dios en el primer lugar? Ojo, la respuesta a esta pregunta la vamos a tener antes de que terminemos esta reunión. Tú vas a tener la respuesta a esta pregunta antes que terminemos la reunión, y la vamos a contestar ahora. Esta es una serie de mensajes que Jesús da a sus seguidores y a la gente que está allí con él en su ministerio aquí en la tierra. Y Jesús, quien lo relata o quien narra esta historia, digamos así como con mayor amplitud, es precisamente uno de sus seguidores. Y así lo dice Mateo 6:31. Dice: no se preocupen por todo diciendo qué comeremos, qué beberemos y qué ropa nos pondremos. Y aquí yo quiero hacerles una encuesta, ¿ok? Todos tienen que participar. Pueden levantar la mano si quieren. ¿Quiénes en esta última o recientemente, quiénes se han preocupado por qué van a comer, por qué van a beber, por qué ropa se van a poner, cómo van a obtener eso que requieren para pagar el mortgage o la renta, o para pagar el seguro, o para darle a sus hijos eso que ellos requieren? ¿Quiénes se han preocupado? Todos. Bueno, algunos. Bueno, yo también estoy allí incluido. Luego continúa Jesús y dice, aquí: estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce ¿qué? Todas sus necesidades. Entonces, quiere decir que si estas cosas que nos preocupan del día a día son las que dominan el pensamiento de los incrédulos,
quiere decir que nosotros debemos tener otro pensamiento, ¿verdad? Porque si creemos en Dios y que Él va a suplir todas nuestras necesidades, entonces nosotros deberíamos desarraigar de nuestra mente esa ansiedad por obtener las cosas, esas cosas materiales. Y si nosotros debemos desarraigar esas preocupaciones, ¿qué o cuáles, mejor dicho, deberían ser entonces nuestras prioridades? Ok, yo quiero mostrarle una noticia que me dejó realmente pensando. Lo vi hace un par de días. Esta es la noticia. Casi 1 millón de niños han sido abandonados en Venezuela por la migración de sus padres. Muchas veces, casi 1 millón de niños. Y tú ves 1 millón de niños y es una cifra, pero escandalosa, ¿verdad? Y ojo, esto no es un país del Medio Oriente, no, esto somos nosotros. Todos somos venezolanos, estos somos nosotros. Y yo sé, yo entiendo, aquí todos somos migrantes, todos hemos emigrado, todos estamos aquí, ¿verdad? Y el asunto es que en este mundo en el que estamos, y sobre todo en este país en el que estamos, todo fluye, pero tan rápido, que a veces nosotros olvidamos realmente el motivo por el cual hacemos ciertas cosas. ¿Y qué pasa con estos casi 1 millón de niños que salieron de Venezuela y que sus padres los dejaron abandonados en Venezuela? Posiblemente ellos están ahora al cuidado de terceras personas. Y esas terceras personas, que son sus cuidadores, muy probablemente también han sido abusados por parte de esos mismos cuidadores. Y sus padres se van, y claro, tú puedes decir, no, es que yo me fui para que ellos tuviesen, para que ellos estén mejor. Y no están mejor, están abandonados y están siendo abusados en Venezuela. ¿Ok? Y eso pasa porque muchas veces nuestras prioridades no se basan en principios que son eternos o que trascienden hacia la eternidad, sino que se basan en obtener cosas materiales que están en esta vida pasajera, porque a veces esas prioridades no se enfocan en la familia, no se enfocan en las relaciones, sino que se enfocan en el trabajo y en las cosas que queremos lograr y que queremos hacer. En lo que es urgente, y olvidamos lo que es importante. Ahora Jesús continúa y dice, y él aquí está hablando acerca de una promesa y de un mandato, pero vamos a estudiar primero la promesa, que es lo que él dice que nos dará. Y dice, y él les dará todo lo que necesiten. Tú quieres leerlo conmigo, pero vamos a leerlo así. Y él me dará todo lo que necesite. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Y él me dará todo lo que necesite. Esa es la promesa. Esa es la promesa que él nos hace. Nuestro Padre Celestial, que tenemos un Padre Celestial que conoce todas nuestras necesidades. Y Él vela por nuestros intereses. Y entonces su cuidado providencial es generoso. Esa es la promesa que Jesús nos está haciendo. Por eso su poder, que es incuestionable, nos lleva a confiar que Él va a proporcionar cualquier bien material que sea necesario para nuestra vida terrenal. Esa es la promesa que Jesús nos está haciendo, ¿verdad? En ese versículo. Ahora, ya leímos la promesa. Vamos a ver cuál es el mandato, ¿verdad? Porque esta promesa está condicionada por un mandato. Es un requisito sine qua non, ¿ok? Hay que cumplir una cosa para obtener la otra. Y luego dice aquí, Mateo 33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y entonces viene la promesa, y Él les dará todo lo que necesiten, ¿ok? Esa es la promesa y ese es el mandato. Ahora, esta palabra que dice allí, busquen el reino de Dios, esa palabra que dice busquen, no está relacionada con algo que está perdido. No es algo que tú, ¿dónde estará? No es algo que está perdido, ¿ok? Y Jesús lo explica más adelante, en el mismo Mateo, lo explica en el capítulo 13, versículo 45, dice, además el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Ahora, ¿él está buscando algo que está perdido? No. Él está buscando esas perlas de primera calidad, pero esa búsqueda es como una meta. Es como una búsqueda constante.
es como un estilo de vida, ¿ok? No es algo que está perdido. Si Él lo está buscando esas perlas, como quien está escogiendo. Eso es cuestión solo de perseverar en la senda del seguidor de Jesús, en la senda de eso que nosotros llamamos ser discípulo, el discipulado, de buscar a Dios primeramente por encima de cualquier cosa, y todo lo demás viene por añadidura. Esa búsqueda tiene que ser como cuando uno está de novios, y dice, bueno, que había un novio que le escribió una carta a su novia y le dice: mi amor, yo por ti iría hasta el cielo y te bajaría las estrellas, yo pasaría los ríos, navegaría hasta llegar hasta ti, y yo correría largas distancias para poder alcanzarte hacia donde tú estás, yo por ti lo haría todo. Y abajo le pone postdata: hoy no voy porque está lloviznando. Yo te pregunto, ¿cómo tú puedes reflejar esas prioridades del reino en tu vida? ¿Cómo tú las puedes reflejar a tus compañeros de trabajo, a esa relación que tú tienes con tus hijos, y en la manera en la que tú te relacionas con tu esposa o con tu esposo o con tus amigos? ¿Cómo tú puedes reflejar eso? ¿Cómo lo podrías hacer? Ahora, luego dice: buscar el reino de Dios es someternos a sus directrices, cumplir su voluntad en nuestras vidas, vivir una vida caracterizada por la justicia, por la conducta recta que agrade a Dios. Eso es buscar el reino de los cielos. Y por cierto, esto es un esfuerzo que tú estás haciendo, pero es un esfuerzo que tú no haces con tus propias fuerzas, porque tú sabes, uno siempre busca hacer lo que no es correcto. Uno sabe que hacer ejercicio es bueno, pero no lo hace. Tú sabes que es bueno, pero no lo hace. Entonces esto es algo que tú no haces con tus propias fuerzas. Lo haces cuando tú dependes de Él, cuando tú dependes de Dios. Así es que tú lo logras. Y yo quiero que tú lo veas así: cuando tú estás ligado a Dios, cuando tú te ligas a Él, Él te da su Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, entonces tú recibes su fuerza, recibes de su gracia, que es esa aceptación que Él tiene hacia mí, y con esa misma gracia tú también puedes aceptar a otros, ¿ok? Recibes su perdón, y cuando recibes el perdón también lo otorgas a otras personas. ¿Sí lo ves? Recibes su Espíritu Santo y lo haces. Eso no viene de ti. Por ejemplo, en mi matrimonio yo requiero tener esto, porque requiero perdonar a mi esposa y a mi hija, y requiero aceptarlas como ellas son y verlas como Dios las ve. ¿De dónde saco todo eso? Eso viene de Dios, no viene de más nadie, no viene de mí, porque no está en mí, ¿ok? El seguidor de Jesús, que eso es lo que queremos ser, el seguidor de Jesús, anhela que Dios, ahí faltó que, anhela que Dios sea su verdadero Señor. Aspira a ser guiados por estos principios, de estos que estamos haciendo. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero ser tu seguidor, quiero ser tu discípulo. Entonces yo aspiro ser guiado por tus principios, por lo que tú dices que para mí es bueno. Y Él desea que el gobierno de Dios y el dominio de su voluntad se extienda a los que nos rodean. Es decir, que esas buenas nuevas, ustedes saben que nosotros nos llamamos las buenas nuevas, ¿verdad? Esas buenas noticias, que esas buenas noticias que ya tú recibiste las puedas compartir con otros también, ¿ok? Eso es lo que Él quiere, que su gobierno se extienda, ¿ok? Hacia los que te rodean, hacia tus familiares, tus compañeros de trabajo, tus amigos o personas que conozcas. Y luego dice: buscar el reino de Dios es buscar su ayuda en primer lugar. Buscar su ayuda en primer lugar. Yo muchas veces he fallado en esto, porque a veces yo digo: yo lo puedo hacer, no necesito que Dios me ayude, porque lo veo muy cerca. Pero justo cuando lo tomo, me doy cuenta de que eso no era lo correcto, lo que Dios quería para mí, porque no pensé antes de hacer, y porque no establecí las cosas en el orden de prioridades. Dios debe estar primero. Entonces buscar su ayuda en primer lugar, eso es buscar su reino.
¿Para qué? Para que Él me dé todo lo que yo necesite. Si lo ves ahora, tú buscas primero el reino de Dios y Él va a cumplir su promesa. ¿Ok? Luego dice, saturar nuestros pensamientos con sus deseos. ¿Cómo es saturar sus pensamientos con sus deseos? Si tú ves que la cosa está difícil, y mira que está muy difícil ahorita, ¿verdad? Todo está como aumentando. ¿Cómo tú puedes saturar esos pensamientos? Saturar nuestros pensamientos con sus deseos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que yo te busque a Él primeramente. ¿Ok? Luego dice, tomar su carácter como nuestro modelo. Tú sabes que carácter, hay personas que dicen, no, esa persona tiene mucho carácter. ¿Por qué? Porque habla muy fuerte. O porque no se deja que los demás estén por encima de él. Eso no es carácter. Al contrario, eso no es tener carácter. Es falta de carácter. Entonces tomar su carácter como nuestro modelo es que tú tienes que hacer lo que es justo delante de Él, aun cuando nadie te ve. Eso es carácter. Eso es lo que tú eres cuando nadie te ve. Entonces, aquí yo quiero darles un pequeño testimonio, no para mi vanagloria, sino para la gloria de Dios. Yo trabajo haciendo aire acondicionado y hay ciertos materiales que son como una merma, como algo que queda. Pero esos materiales que para mis jefes o para mis supervisores es basura, para los trabajadores es algo que tiene un valor monetario. Entonces tú puedes agarrar de eso que sobra, reunirlo y luego venderlo en otro lugar y obtener una muy buena ganancia. De hecho, es muy buena ganancia porque tú dices, cónchale, me queda un gran dinero, inclusive como de una semana y media de trabajo mensual. Eso es algo. Y yo lo venía haciendo por un tiempo, pero luego sentí que eso no estaba muy bien. Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba haciendo, que era tomar algo que, aunque es una basura para un supervisor, para el dueño realmente de eso, que es el dueño de la compañía, quizás eso es algo de valor. Y aunque sea basura para ellos, eso es de su propiedad. Entonces yo estoy tomando algo que es de su propiedad, si es un consentimiento, y lo estoy trayendo para mi casa. Entonces yo tomé la decisión de no tomar eso por el carácter. ¿Ves? Nadie lo ve. El supervisor piensa que yo lo estoy tomando, pero yo lo estoy regresando. Entonces tomar su carácter como nuestro modelo. ¿Qué haría Jesús en ese caso? Si le sobran esos materiales, ¿los devolvería o los tomaría para sí? Lo mismo pasa de que voy a trabajar aquí, me están pagando por hora, no voy a hacer nada. Total, me están pagando por hora. Le estás robando a tu jefe el tiempo que él te está pagando para que tú hagas un cierto trabajo, ¿ok? Entonces tomar su carácter como nuestro modelo, servirle y obedecerle en todo. ¿Y qué es todo? Todo es todo. Ahora, ¿cómo tú estás aplicando esto en tu vida? O por ejemplo, ¿cómo lo estás aplicando en tus prioridades? En tus prioridades más altas, en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia. ¿Cómo se refleja eso de lo que hemos venido hablando en la forma en la que tú haces negocios? En la forma en la que tú te relacionas con tu esposa o con tu esposo o con tu mamá o con tus hijos. ¿Cómo se refleja todo esto que hemos estado hablando? ¿Ok? ¿Cómo qué significa buscar el reino de Dios en esas prioridades? Inclusive en las prioridades de revisar el teléfono y ver el WhatsApp o ver Instagram. ¿Cómo se refleja ese reino de Dios que tú quieres buscar? Como decía el versículo de Mateo, como ese que está buscando esas perlas. Estás buscando realmente una perla cuando entras a Instagram y pasas ahí horas y horas. Se te pasa el día allí, perdiendo lo más valioso que tienes. ¿Cómo se refleja eso? En la forma en la que tú sirves a otros, en la que tú ayudas, llevas o traes una silla. ¿Lo haces de buena manera o lo haces de mala manera? ¿O lo haces para que el otro no diga y no piense?
como quien dice, para callarle la boca a esa persona? ¿Cómo se refleja eso? Y voy más allá, ¿cómo se ve, cómo se refleja buscar el reino de Dios cuando tú inviertes en eso que hace crecer su iglesia? ¿Cómo se refleja eso? ¿Cómo se ve? Ahora, yo sé que hay algunos de ustedes que son invitados aquí, que estás aquí porque alguien te invitó, es tu primera vez o quizás, y tú te preguntas cómo yo puedo comenzar a aplicar estas cosas en mi vida, cómo yo puedo hacer para iniciar, para colocar a Dios en ese lugar que a Él le corresponde. ¿Cómo yo puedo comenzar? Yo te diría, estamos hablando de poner primero lo que es primero, ¿cierto? Yo te diría, Dios, Él entregó a su Hijo Jesucristo, que era lo mejor, lo primero y lo mejor del cielo. Y Él lo entregó para que Él tomara tu lugar. Y eso que tú merecías recibir, a causa de tus pecados, de tus rebeliones, a causa de tu indiferencia, Él lo recibió. Él salió de ese lugar de ser hijo de Dios y se colocó en tu lugar, y luego tú pasaste a ese lugar donde Él estaba, de ser hijo de Dios. Entonces, ¿cómo responderás a eso? ¿Qué harías? Le diría, te abro mi corazón y deseo que tú seas lo más importante en mi vida. ¿Cómo responderás a eso? Le diría que dependería de ti, dependo de ti, y esas cosas que me preocupan, y esa ansiedad y esas cosas que requiero, yo sabré que en ti yo puedo obtenerlas. Esas cosas que quizás están vacías en mi corazón, o esos anhelos, y sí, esos vacíos más profundos, yo sabré que tú podrás llenarlos. A veces nosotros decimos, sí, ya yo lo acepté hace mucho tiempo, pero cuando tú lo haces de nuevo, es como un recordatorio, ¿ok? Es un recordatorio de que, Señor, entra en mi vida, sé tú el centro de mi vida, de lo que estoy haciendo. Yo quiero buscar ese reino como ese que buscaba esas perlas. Quiero buscar ese reino como una meta, como un objetivo. Ahora, vuelvo y te pregunto, ¿cómo tú vas a responder a eso? A ese amor que Él nos ha dado. Esto puede sonar como un llamado. Dios nos habla así a veces. A veces nos puede hablar audiblemente, pero es muy poco frecuente, pero a veces nos habla a través de otra persona. ¿Okay? Así como hablaba con los profetas, a través de los profetas. Y quizás Él te está haciendo un llamado ahora. Lo vas a aceptar, lo vas a recibir como tu Señor, como el que gobierne tu vida, como eso que te llene, que te provea. ¿Lo harás? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Ok, bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. Y si ustedes quieren hacer esta oración, no tienen que levantar la mano ni nada, solamente hazla, y Él que conoce tus pensamientos y lo que tú piensas y tus deseos, pues Él te va a escuchar. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú siempre hablas a nuestras vidas, y hoy podemos corroborar, comprobar que tu amor para mí es infinito, Señor. Tu palabra dice que si nosotros creemos y te aceptamos a ti como nuestro Salvador, como nuestro Señor, nosotros pasamos a ser tus hijos amados. Te pido que entres en mi vida, entres en mi corazón. Señor, queremos hacerte a ti el centro de nuestra vida y reconocer que tú eres nuestro proveedor, nuestro ayudador, y a pesar de que las situaciones y las circunstancias de la vida de este país en el que nosotros estamos digan todo lo contrario, nuestra fe y nuestra certeza
y nuestra provisión no depende de ningún gobierno ni de ninguna economía, depende solamente de ti, Señor. Ayúdanos a buscar tu reino primeramente, y nosotros sabremos que tú cumplirás tu promesa, y todo lo que nosotros necesitemos lo vamos a recibir de tu mano, no solamente para esta vida terrenal, sino también para la eternidad. En el nombre de Jesús, amén.